Hola, buenos días. Mi nombre es Paola Marquina, soy alumna del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Yo les vengo a exponer sobre los estados financieros y bueno, como primer punto vamos a hablar sobre qué es un estado financiero. Primero tenemos los contenidos que vamos a ver en esta exposición, lo que es un estado financiero, los principales estados financieros, cuáles son las cuentas contables, los tipos de cuentas, pérdidas y ganancias, el balance general y costos de producción. Como primer punto vamos a hablar sobre el estado financiero. Y bueno, ¿qué entendemos sobre esto? Un estado financiero nos permite averiguar información económicamente relevante durante un periodo de tiempo determinado. Si bien es conocido como estados contables y estos recogen todos los elementos, o en este caso datos, que conforman las cuentas anuales de una corporación o empresa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un estado financiero y un estado contable? Bueno, pues si de distinguir solo hay una cosa. Mientras que los estados financieros representan la liquidez, los estados contables hacen referencia a la solvencia. Esto, a pesar de tener una única y clara diferencia, se suele confundir mucho. ¿Ok? Como dice acá, los estados financieros en documentos se plasman las actividades económicas que suelen llevar a cabo dentro de una compañía durante un periodo de tiempo específico. Los principales son balance de situación, cuenta de resultados, estados de flujo de efectivo y estados en el cambio en el patrimonio. Estos son representados por cuatro elementos que a su vez representan lo que una empresa posee. Estos son muy importantes conocerlos porque son los datos más importantes a la hora de tomar decisiones para una empresa. Lo que viene siendo la primera, el balance de situación. Esto nos proporciona información detallada sobre los activos, sobre los pasivos y el patrimonio de una empresa. En el que se puede observar la situación financiera de una empresa en un momento determinado. También es conocido como balance general. Número 2, cuenta de resultados. También es conocido como estado de resultados. Este nos muestra los ingresos que se obtuvieron durante un tiempo en concreto. Normalmente va en un año y los flujos de efectivo. Estos nos informan de las entradas y las salidas de efectivo para una empresa, lo cual es muy importante para un negocio o una empresa. ¿Por qué? Bueno, porque estas deben poder contar con suficiente efectivo para poder realizar gastos y comprar activos. La número 4, que vendría siendo los estados en el cambio de patrimonio, son son muy común en aquellas empresas que cotizan bolsas, ya que el capital contable puede variar si cuenta con un mayor número de accionistas. Dos tipos de cuentas contables. En este encontramos cuatro elementos, los cuales son las cuentas reales o de balance. ¿Sí? En este grupo, como dice acá, se incluyen las cuentas que registran los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, es decir, su activo, pasivo y capital. ¿Okay? Las cuentas nominales son las que representan los ingresos, los egresos, lo cual es producto de la actividad económica de una empresa. Las cuentas mixtas, como su nombre lo indica, son cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está conformado por una parte real y por una parte nominal. Eh, Cuentas de orden. Estas son cuentas que controlan aquellas operaciones y transacciones que no afectan al activo. Es decir, no afectan las operaciones de la empresa en sí. En consecuencia, estas se presentan solamente por necesidad de control, como para ver el balance general. Seguimos con la clasificación de cuentas contables, donde estas se dividen en tres grupos, según su grupo al que pertenece, según su estado financiero y según su naturaleza de la cuenta. ¿Okay? Según el grupo que pertenece, el activo posee una organización. ¿Okay? Esto está compuesto por bienes y derechos, es decir, estas cuentas se debitan en el momento en que ingresan y se acreditan en el momento en que ingresan. Los pasivos son las deudas que contrae un negocio, es decir, las obligaciones de pago que se documentan y donde éstas se acreditan en el momento en que ingresan y se debitan cuando egresan, es decir, lo contrario. El patrimonio neto es el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo y está compuesto por el capital, reservas estatutarias, entre otras. Esto eh, se acreditan en el momento en que ingresa y se debitan cuando egresa. La número 4, que serían las ganancias,
o resultados positivos son los registros de las ganancias de la empresa y es igual que el patrimonio neto, que se acreditan en el momento en que ingresan y se debitan cuando egresan. Las pérdidas o resultados negativos se refieren a los registros de la pérdida de dinero y estas se debitan cuando ingresan y se acreditan cuando egresan. Vamos con la siguiente, que serían según la naturaleza de las cuentas. Las cuentas de activos son de naturaleza deudora, las cuentas de pasivos son de naturaleza acreedora, la cuenta de capital o patrimonio tienen un origen de crédito, los ingresos tienen un origen de crédito y los gastos y costos son de naturaleza deudora. Siguiendo con el último grupo, que sería según su estado financiero, existen solamente dos grupos, que serían las cuentas del estado de la situación financiera, que estas se encuentran entre los pasivos, activos y patrimonio, y las cuentas de estado de resultado, donde se ubican los ingresos, los costos y los gastos. Uno de los últimos puntos sería el estado de pérdidas y ganancias, que este es uno de los estados financieros más importantes, sobre todo para los pequeños negocios. ¿Por qué? Porque esto detalla los ingresos, los gastos del capital y operativos. Esto se le conoce por varios nombres, los cuales podrían ser el estado de ingresos, estado de ganancia, estado de gastos, operaciones y resultados financieros. Por cualquiera de esos se le puede conocer. Y pasando al balance general, tenemos que esto es un documento para el manejo y la inversión de cualquier organización. Es decir, nos describe la situación financiera de una empresa. ¿Ok? Entre estos balances general existen cuatro tipos. El primero sería el balance comparativo. Este evalúa la evolución del negocio. El balance consolidado, que lo usan las empresas con diferentes filiales para generar un balance general. El balance estimado se hace con datos preliminares para después verificarlos con una versión final. Y el balance general pro forma realiza proyecciones sobre los componentes del balance general para conocer si el negocio es viable o no. Podemos decir que esto es un sistema de información con lo que se establece el costo incurrido al realizar un producto y la forma como fue generado para cada una de las actividades en las que se desarrolla el proceso productivo. Estos costos se clasifican en los más importantes. Sin embargo, yo voy a decir solamente uno, que para mí es el más importante, que es según su función. Esto se subdivide en materia prima, la cual es todo el material que hace parte integrante de un producto terminado y que se puede identificar dentro y claramente del producto. Y esta a su vez se divide en dos grupos, que sería el material directo, que es lo que se puede identificar claramente dentro de un producto, y el material indirecto, que no se identifica claramente de un producto. Y ya para finalizar, voy a dar mi punto de vista respecto a lo que es para mí un estado financiero. Los estados financieros para mí, pues yo diría que es un proceso para evaluar la posición financiera presente y pasada de las operaciones de una empresa. Eh, Diría que esto también tiene como objetivo principal establecer como mejoras y estimaciones y predicciones también sobre los posibles objetivos o resúmenes que pueda tener una empresa. Gracias.